Si se observa la forma en que las neuronas están disparando en el cerebro y lo que está sucediendo, hay un tremendo sentido de cohesión en esta actividad. Es esa cohesión que se traduce en el funcionamiento del cuerpo. 1000 millones de cosas están en este cuerpo, simplemente porque hay un juego y una danza muy bien coordinada de las neuronas en el cerebro. Pero por desgracia, en la experiencia de la mayoría de la gente, la mente se ha convertido en un desorden. Es como un circo, y ambos aspectos de un circo están ahí. Incluso el payaso del circo es un gimnasta altamente coordinado. La expresión externa puede ser la de un payaso, pero es extremadamente talentoso y equilibrado en su actividad. Esa es la experiencia de la mayoría de las personas cuando se trata de su actividad mental. ¿Cuál es la posibilidad de este circo? Este circo puede llevarte a grandes alturas. Este circo también puede llevarte a las profundidades del infierno dentro de ti. Estas dos posibilidades están muy vivas para cada uno de nosotros en este momento. Todo esto es una cuestión de cómo conducimos este circo y de cuánto de él nos hacemos cargo. ¿Por qué para una persona la mente parece ser una experiencia agradable, mientras que para otra persona la mente parece ser un dispositivo de tortura? ¿Por qué la mente, que es el instrumento más milagroso y la posibilidad más milagrosa en nuestra vida, también se ha convertido en una máquina de fabricar miseria? Todo tipo de miseria por la que pasan los seres humanos se fabrica en sus mentes. Incapaz de soportar la tortura mental, la gente ha inventado varios tipos de desviaciones y perversiones en este planeta solo para lidiar de alguna manera con el desorden de la mente. Estas perversiones pueden darles un alivio temporal, pero tiempo después, las perversiones solo multiplican el desorden, realmente no lo eliminan. Tu mente, que debería haber sido una escalera hacia lo divino, se ha convertido, por desgracia, en una escalera al infierno, simplemente porque está demasiado identificada con tantas cosas. Una vez que se identifica, tu percepción se distorsiona y esta distorsión impregna todos los aspectos de tu vida. La gente sigue diciéndome: Sadhguru, para ti lo más grande de tu vida sucedió sin pedirlo. Tal vez seas un elegido. ¿Cómo nos va a pasar a nosotros? No es cuestión de que alguien elija algo para ti. Es solo que si mantienes tu intelecto sin identificarse con nada, empezando por tu cuerpo, si ni siquiera te ves a ti mismo como hombre o mujer, si no te identificas con tu familia, tus calificaciones, tu sociedad, tu casta, credo, comunidad, nación o cualquier otro millón de identificaciones que adoptes en tu vida, todo ser humano se conducirá naturalmente hacia su naturaleza última. Si tenemos que experimentar el circo de la mente como una actividad milagrosamente coordinada, en lugar de que como un desorden, lo más importante y crucial es que tu intelecto no se identifique con nada. No hay otra manera. El intelecto es como un bisturí que está constantemente cortando todo. Tu capacidad de discriminar entre una cosa y otra se debe puramente a tu intelecto. Puedes distinguir entre el suelo y la silla solo porque tu intelecto está funcionando. Sabes que debes entrar por la puerta y no por la pared solo porque tu intelecto está funcionando. Sin la actividad del intelecto no puedes discriminar. Si un cuchillo tiene que cortar cualquier cosa sin esfuerzo y bien, es extremadamente importante que lo que corte no se pegue a él. Si el residuo se adhiere al cuchillo, después de algún tiempo, este cuchillo se vuelve inútil. Algunos de ustedes deben haber experimentado en sus cocinas cuando cortan una cebolla con un cuchillo y luego cortan mangos o manzanas. Todo sabe a cebolla. Una vez que el residuo de lo que has cortado se pega al cuchillo, en muchos sentidos, ese cuchillo se convierte más en una molestia que en una ayuda. O en otras palabras, una vez que tu intelecto se identifica con algo o lo otro, se encadena con las identificaciones. Una vez que esto sucede, tienes una experiencia completamente distorsionada de la mente.